tardes, estimados amigos. En primer lugar, corresponde agradecer, por supuesto, al CONADE y al Gobierno de México por esta invitación para que podamos aprender en torno a esta pandemia que evidentemente tiene características mundiales y que a todos quienes estamos en la labor de gobierno y trabajamos con y para la gente nos preocupa mucho lo que podamos hacer para disminuir el ritmo tan acelerado de crecimiento de la obesidad y, por supuesto, reducir sus efectos en la población. Cuando nos invitaron a participar, nos preguntaron si íbamos a hacer alguna ponencia. Dijimos que no, porque nosotros no tenemos un programa específico de actividad física y obesidad en Uruguay. Pero respondiendo a la gentil invitación ahora de la organización para que hiciéramos una presentación en relación a lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros países, los voy a molestar y espero no aburrirlos demasiado, 3 minutos o 4 nada más, poderles presentar rápidamente lo que estamos haciendo en Uruguay, contarles un poquito de nuestro pequeño país. Suerte que está mi amigo el ministro de Belice, porque no me siento el más chiquito de todos los países, entre los 120 millones de México y los 15 millones de Guatemala y los de Chile y los 40 de España, los 3.300.000 habitantes de Uruguay, al lado de Belice, no me parecen muy poco. Queda para el final Belice. En cualquier caso, el tamaño del país no nos hace escapar de los problemas que creo que todos podemos entender, son problemas comunes a todos los países. La civilización occidental, en la que estamos nosotros incluidos, no tiene fronteras, no importa el tamaño del país, hace que los problemas y las virtudes que tenga cada uno de nuestros países sean más o menos similares, con más porcentajes, menos porcentajes, pero características muy comunes a todos nuestros países. En relación al Uruguay, lo que les puedo contar es que la estructura del Estado vinculada a la educación física y al deporte data de 1911. En 1911 se crea lo que se dio en llamar la Comisión Nacional de Educación Física y esa Comisión Nacional fue la encargada de atender toda la problemática de la educación física, tanto en el sistema educativo como para con la comunidad, y el deporte, el desarrollo deportivo. Recién en el año 2000, o sin el recién, en el año 2000, la estructura del Estado cambia y se transforma esta Comisión Nacional en un ministerio, Ministerio de Deporte. La situación al 2005, el momento en que nosotros comenzamos nuestra labor en el Ministerio, nos encuentra con un país sumido en una crisis muy importante. Fernando hablaba de la crisis por la que ha pasado y está pasando aún sus efectos en España. Bueno, nuestros países en distintos momentos hemos padecido crisis. La de Uruguay, la crisis más importante en la historia del país, se vivió en el año 2002, con un quiebre financiero muy importante, que repercutió enormemente en múltiples aspectos de la vida de la sociedad y sin lugar a dudas que en lo que tiene que ver con la educación física y el deporte también. A partir del 2005, en un proceso de recuperación del país, pudimos comenzar a lograr algunos cambios en esa estructura que el Estado le dio a la educación física y al deporte. Una estructura que hasta ese momento había sido muy centralizada en esa primera Comisión Nacional y luego en el Ministerio, donde prácticamente todas las funciones vinculadas a la educación física y el deporte dependían de esa estructura del gobierno central. Hemos caminado en un proceso de descentralización para pasar competencias del Ministerio a distintas estructuras del Estado a nivel local o a nivel de la Universidad de la República. Tal es el caso de la formación de los profesores de educación física que a partir del 2006
ha pasado la formación a manos de la Universidad de la República. Hoy día es una licenciatura, forma licenciados en Educación Física y Deporte. La educación física en el sistema educativo permaneció durante casi toda su historia en manos de esa Comisión Nacional. A partir del año 1976 pasa la educación física de la educación media al sistema educativo, permanece la educación física escolar en esa Comisión Nacional y recién en el año 2008 logramos incorporar la educación física escolar al sistema educativo, que es el lugar natural que entendemos corresponde donde deba estar. Pero nos encontramos en el 2005 con un grave problema. Aunque la percepción era de que teníamos educación física escolar, la realidad en la materia nos marcaba que solamente el 17,3% de nuestros niños y niñas recibían educación física a nivel público. Es una salvedad que en Uruguay el sistema educativo, compuesto por supuesto por el sistema público y el sistema privado, atiende desde la educación pública al 90% aproximadamente de la población escolar. Solamente el 10% pertenece al sector privado. Por lo tanto, es una gran responsabilidad del Estado la atención de la educación pública y lo que tiene que ver, en particular, en lo que a nosotros atañe, con la educación física. Logramos en 3 años, entre el 2005 y el 2008, la ley de obligatoriedad que no existía de la educación física en la escuela y el presupuesto necesario para pasar a atender a partir del año 2008 al 100% de nuestras niñas y niñas en edad escolar. Del 17,3%, en 3 años logramos pasar al 100% de cobertura, que es lo que hoy día se atiende con 2 horas semanales de educación física. El segundo problema que nos encontramos fue el problema de la práctica deportiva a nivel de nuestros jóvenes, tanto dentro del sistema educativo como fuera de ellos. En 2005, no más de 2.000 jóvenes dentro del sistema educativo a nivel público practicaban deporte. En un programa que se incorporó dentro del sistema educativo, en la educación media, se logró ir revirtiendo esa situación y en escasos 2 años se pasó de esos 2.000 jóvenes a 120.000 adolescentes y jóvenes practicando deportes en 10 disciplinas deportivas diferentes en todo el país. Fuera del sistema educativo, en este periodo de gobierno, a partir del 2010, y por vía legislativa, implantamos en el país los denominados Juegos Nacionales de la Juventud, en los que están participando jóvenes ya no dentro del sistema educativo, sino fuera de él, representantes de los 19 departamentos políticos en que está dividido el país y que lo están haciendo en el entorno de los 80.000 jóvenes, teniendo una actividad final en la que participan 100 representantes de cada uno de los departamentos, con 2.000 jóvenes reunidos de todo el país. Un tema prioritario a atender además fue el tema de la infraestructura deportiva. Nuestro país fue generando a partir de 1913 un sistema de atención con centros de infraestructura deportiva en todo el país que logró desarrollar lo que nosotros denominamos plazas de deporte, 120 centros deportivos en todo el país. Para un país como el nuestro, en el transcurso de los primeros 50, 60 años del siglo pasado, fue relativamente suficiente. A partir de la década del 60, el país en general comenzó en un periodo de lento deterioro que se fue acelerando y que terminó, por supuesto, en una crisis general del Estado, fundamentalmente en un periodo oscuro de nuestra historia, que fue el periodo dictatorial entre 1973 y 1985, que terminó de hundir prácticamente toda la estructura estatal que nuestro país tenía.
este proceso de recuperación ha ido encarando también la recomposición de la infraestructura deportiva con una fuerte inversión que el Estado viene haciendo en esta materia. Diría que uno de los cambios más importantes que hemos podido introducir, sin duda es que el de la educación física escolar para nosotros ha sido un paso prioritario, indispensable, ha sido la creación de un ejemplar solamente que he traído aquí, que es lo que hemos denominado en llamar un Plan Nacional Integrado de Deporte, en respuesta a la ausencia casi total de planificación que el país tenía en materia de educación física y deporte. Con una concepción y una meta clara de la universalización de la educación física y del deporte, este plan ha reunido a la casi totalidad del espectro de la sociedad, tanto a nivel público como privado, que tiene algo que ver tanto con la educación física y con el deporte para la elaboración de este plan. Es un plan a 6 años que ya ha sido puesto en funcionamiento y que hemos depositado en él, por supuesto, la mayor de las expectativas, porque por primera vez en la historia del país, salvo en la creación de la Comisión Nacional de Educación Física en 1911, después de más de 100 años, el país tiene una planificación que abarca desde la educación física en la etapa escolar, al deporte en la comunidad en general, la actividad física vinculada al desarrollo de la salud, al deporte de alta competencia, integrando todas las facetas que la educación física y el deporte tienen con una concepción integradora global. Como sé que ustedes tienen una larga trayectoria aquí y ya estamos todos seguramente muy cansados, simplemente quiero dejarles un último concepto vinculado a la tarea que, sin lugar a dudas, esta tarea hermosa que tenemos, quienes de alguna u otra manera estamos vinculados con la tarea de la educación física o el deporte, que creemos firmemente en que es una de las mejores y más bonitas herramientas que una sociedad tiene para poder trabajar con nuestra gente y para nuestra gente, que para nosotros hay 3 elementos que debemos tener fundamentalmente en cuenta a la hora de pensar en lo que en nuestro concepto tienen que ser políticas de Estado para que tengan la garantía de perdurar en el tiempo, más allá del color del equipo de gobierno que esté al frente de cada uno de nuestros países. Y que eso tiene que ver con la legislación, en la medida en que nosotros estemos legislando, estamos tratando de dar garantía de continuidad a los programas, a las medidas, a las políticas en materia de educación física y deporte. Que, sin lugar a dudas, eso tiene que estar acompañado por un presupuesto acorde con la intención que se tiene. Sin un presupuesto también acordado en el país por los equipos de gobierno, es muy difícil llevar adelante lo que nos propongamos y legislemos en relación a ello. Y por último, que no habrá nada que podamos llevar adelante si no hay, por un lado, una firme voluntad política de hacerlo y, por otro lado, la presión saludable y bienvenida de toda la población, de ustedes en particular, quienes son los actores principales de todo programa, de toda política de educación física y deporte que se pretenda llevar adelante, que debamos hacer sobre los gobiernos que en cada momento estén en cada uno de nuestros países. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por este foro.